perfecto. Ahí vamos a ir aprendiendo parte entonces de nuestra historia. Pero sí, falta todavía un 70% de excavación. 70%. Más adelante veremos el tema de los desagües, veremos los desniveles que hay, veremos cómo también estaba todo alineado, ¿verdad? No era como que sin querer lo habían hecho, sino que era todo a propósito, tenía todo un sentido. Pregunta. Dentro de El Salvador, dentro de todos los sitios arqueológicos, ¿han encontrado escritura maya? Así que ya cuando viene lo que es la conquista, no encontraron estos templos porque estaban soterrados. De haberlos encontrado, posiblemente ya no estuviéramos viendo estos templos. Lo hubieran destruido. Lo hubieran destruido y hubieran construido iglesias en su mayoría. La civilización maya no eran simples pescadores, no eran simples cazadores y no eran simples agricultores. Leyendo esta información, cuando fue la erupción Volcán Caldera de Ilopango, entonces ellos ya estaban establecidos acá. Sí, y de hecho estaban en el Parque Arqueológico Casablanca. Casablanca. Casablanca es más antiguo que Tazumal. Lo podemos ver en esta zona de acá. Ok. Y este es básicamente como el mapa, ¿verdad? De Chalchuapa y todos los asentamientos que tiene. Son 11. Entonces, Casablanca, ¿qué mucho más antiguo es que Tazumal? Diríamos que ya data alrededor de como de los 200 después de Cristo. Igual acá data alrededor de los 200 después de Cristo, pero la primera civilización que fue Olmeca no estaban tal cual en el parque, pero en sí en la zona de Chalchuapa. Ya luego tenemos mayas del 600 al 900 y luego toltecas del 900 al 1200. Pero sí, en lo que es Casablanca ya se había encontrado templos. Civilización previa a los mayas, los toltecas, que tan antiguamente. Sí, bien, lo que es Olmeca del 200 al 600, de lo que son mayas del 600 al 900 y de lo que son toltecas del 900 al 1200. 1200. Antes de ellos no hay otra civilización. Antes de los olmecas todavía no hay registro de que pudo haber existido otra. Diríamos que acá fue la principal, es como la madre de las civilizaciones, olmecas. Igual en El Salvador hay más civilizaciones. Correcto. Por ejemplo, mexicas, nahuatl, pocomam, cacaopera, lencas, entre otras. Los toltecas, sí es una variante, prácticamente al parecer posiblemente han de haberse unido, ¿verdad? Para construir los templos, ya que acá tenemos maya tolteca. Maya tolteca, ok. Aquí estamos con Oscar. Oscar nos va a ayudar en esta guía. Ahí vamos a ir aprendiendo parte entonces de nuestra historia. Diríamos que Tazumal es de los parques arqueológicos más importantes y también de los más excavados. Ya nos damos cuenta por qué, por los templos. También tiene los templos más grandes de todo El Salvador. Ahí vamos a ir ya desglosando lo que son las civilizaciones. Vamos a comenzar primero con el tema del descubrimiento. Cuando fue en 1940, esto estaba soterrado. Era como una montaña gigante. Comenzaron las excavaciones por un arqueólogo estadounidense llamado Stanley Box. Comenzó parte de la restauración también ya desde el 42 al 52 y así que en los templos actualmente están restaurados con diferentes materiales. La primera civilización que hablamos anteriormente fueron olmecas. Los olmecas estuvieron en la zona de Chalchuapa desde el 200 al 600 después de Cristo. Diríamos que es la madre de todas estas demás civilizaciones. Segunda civilización diríamos que fue la que más impactó en El Salvador, mayas. Mayas del 600 al 900 después de Cristo. Ellos ya construían templos ceremoniales, olmecas no. Ellos tallaban en piedra. La piedra gigante que está a un costado, la piedra de las victorias, al finalizar la veremos más a detalle y verán que tiene petrograbados. Bien, ¿con qué materiales construían lo que son mayas? Adobe, repello, argamasa, mortero, piedra volcánica, en su mayoría también. Luego tenemos a un costado lo que es otro templo, templo tolteca. Tolteca, una variante de maya proveniente de la zona de México, estuvieron del 900 al 1200 después de Cristo. Al igual que los mayas, construían templos, pero con piedra volcánica en su mayoría. Lo interesante es que cuando esto estaba soterrado, al hacerse lo que es la excavación, también hubo un saqueo. Recordemos que Chalchuapa hace mucho tiempo eran fincas cafetaleras. No habían casas, no habían construcciones, no habían carreteras. Comenzó las personas a urbanizar Chalchuapa y al ver que acá habían materiales que podían llevarse para las construcciones, deciden llevárselo. Así que muchas partes que ahora vemos que ya no conectan o tienen sentido es porque falta material y posiblemente diríamos que está enfrente, ¿verdad?
Nos ubicamos, por cierto, en Chalchuapa. Chalchuapa es municipio de Santa Ana, en la zona oeste. Diríamos que Chalchuapa es de las ciudades también más antiguas de todo El Salvador. De que Chalchuapa exista, tiene alrededor de unos 3.500 años de existencia. No con civilizaciones que hablábamos, pero sí ya población normal. Todavía es más antigua Apaneca y Ataco, parte de la ruta de las flores de lo que es Aguachapán. Entonces, cuando nos preguntan por qué se quedaron en esta zona, acá contábamos con las tierras altas mayas, con lo que es parte de agua, abundancia de agua, montañas, ríos, volcanes, que para estas civilizaciones era mejor quedarse acá por el cultivo. Recordemos que estas civilizaciones, su economía se basaba a través de eso: maíz, frijol, ayota, achote, pero también Tazumal era utilizado como un mercado, un lugar de comercialización, donde estaba la jerarquía más alta. Por ejemplo, gobernantes. ¿Por qué decimos esto? Cuando ustedes entren al museo verán piezas arqueológicas que son, si gustan, nos hacemos a la sombra. No, está muy bien, no hay pena. Claro. Recordemos que estas civilizaciones pasaban por esta zona. Entonces acá podrán ver ustedes que se comercializaban productos. Verán lo que es cerámica Copador, originaria de Copán, Honduras, hecha ya, ¿verdad? Comercializada acá. Tenemos lo que es Gran Nicoya de Costa Rica y Nicaragua. Permítame, si gustan. Entonces me mencionó que este templo es tolteca. Eso es tolteca. Ellos construían con piedra y se puede ver ahí. Y este templo de acá, este es templo maya. Templo tolteca, templo maya. Sí. Una pregunta. Claro, vamos. Para permitirte el siguiente. Hace un momento mencionabas que Chalchuapa es una de las ciudades más antiguas de la región, sí, junto a Paneca Ataco y Ataco. Y tú mencionabas que datan de hace 3.500 años. Aproximadamente. ¿Qué civilización vivía en ese entonces? Sí, no hay como un registro exactamente de qué civilización pudo haber sido, que personas que vivían ya acá, no hay como un grupo, ¿verdad? Así como lo que son mayas o toltecas. No se sabe. Acá se ha encontrado incluso hasta cerámica Teotihuacán, proveniente de la zona de México. Interesante, ¿verdad? Ahí pueden ver ustedes la gran dimensión que era prácticamente todos estos asentamientos eran parte, teníamos mucha conexión. Cuando nos preguntan Chalchuapa, ¿qué significa? Esa es una palabra de origen náhuatl. Náhuatl, parte de nuestra lengua natal, ¿verdad? Que hasta la fecha todavía hay personas que lo siguen hablando, todavía hay personas descendientes. Es bien interesante, se traduce al español como Valle Verde o Río de Jade. Jade, ¿verdad? La piedra verde que nosotros consideramos incluso más famosa que el oro, la original. ¿De dónde provenía? De Guatemala. Guatemala lo tenemos a 40 minutos de acá. De hecho, cuando vayamos a dar recorrido, veremos lo que es el volcán Chingo. Se mira desde acá. Entonces, el lugar fronterizo estaba en esta zona. Pasaban por acá, se comercializaba el producto y acá lo tallaban. Acá no lo extraían tal cual. Pero se han encontrado lo que son pendientes, collares, pulseras, pectorales de jade. Bien interesante también que en ese momento recordemos que no habían monedas como el dinero en físico. Pero estaba lo que es el trueque, el intercambio de productos, en no haber una moneda física en ese momento. Luego también viene lo que es el cacao, ya se comercializaba con eso. Luego viene el colón salvadoreño y actualmente el dólar. E igual, en dinero digital tenemos lo que es el Bitcoin, todavía se puede seguir utilizando. Pero también yo me recuerdo que en las fincas cafetaleras, nuestros padres y abuelos nos cuentan, les daban unas monedas con lo que era el nombre de la finca o el dueño de la familia. Y con eso las personas podían ir a comercializar, a comprar algo y ya se daban lo que son estas monedas. Acá diríamos que en Chalchuapa es de las ciudades también más importantes porque contamos con 11 asentamientos. Asentamientos son donde estas civilizaciones estuvieron. Comenzando primero con la laguna de Cuscachapa. La laguna nos queda unos 3-4 minutos de acá, relativamente bien cerca. Y ese fue un volcán hace miles de años. Actualmente quedó como laguna, ustedes las pueden visitar. Lo interesante es que ese era el primer acceso de agua que tenían ellos para las construcciones. Segundo asentamiento es el Trapiche. Trapiche está como unos 15 minutos de acá, actualmente es un balneario, era utilizado como un asentamiento con ríos de agua naciente. Luego hubo una extensión con Casablanca. Casablanca hablábamos que es el otro parque arqueológico que está cerca también y es más antiguo que Tazumal. Ya luego, cuando estaban ellos construyendo ahí, pasa lo que es una erupción volcánica, que es la del volcán de Ilopango. Fue hace 1590 años aproximadamente, donde El Salvador quedó completamente soterrado, llegando la ceniza volcánica hasta Alaska, hasta Europa y hasta la atmósfera. Está en el ranking de las 10 erupciones más poderosas del mundo. Ustedes pueden buscar videos, fotografías, que cuando llueve muy fuerte en El Salvador, se hacen espirales donde está el lago, burbujea. Hemos dado recorrido a personas que viven cerca y escuchan hasta retumbos. Y claro, ¿verdad? Ya luego de la erupción volcánica que se formó lo que es el lago.
el volcán sigue estando ahí abajo. Hay documentales, pueden buscarlos. La última erupción registrada de Ilopango fue en 1880. Para ser un volcán diríamos que hace nada, hace 144 años aproximadamente. Y científicos dicen que si vuelve a erupcionar como hace 1590 años, Centroamérica podría quedar soterrado, posiblemente destruido, y cambiaría el cambio climático a nivel mundial. Ahí podemos dimensionar que en El Salvador tenemos un mega volcán. Lo relaciono mucho con el de Yellowstone, de Estados Unidos. Y se cree que todavía es más poderoso el de acá, pero a lo mejor no dimensionamos que es tan fuerte, porque ni siquiera lo vemos. Está abajo del agua. Ahí se han hecho videos con buceo, con cámaras, y se ha encontrado como un templo o ciudad perdida, donde hay estatuas gigantes. Ahí pueden buscar ustedes en internet. Es bien interesante. Dentro del lago de Ilopango. Sí, pregunta, claro. Al principio de esta charla mencionabas que todo esto estaba soterrado. Soterrado. ¿Eso fue a consecuencia de qué? Sí, a consecuencia de lo que era la erupción volcánica que dejó parte soterrado, y recordemos que estas civilizaciones también soterraban sus templos adrede para el momento ya de seguir su camino. Siempre hablamos de que estas civilizaciones son como nómadas, que al ver que la tierra como que ya no es tan fértil, el cambio climático ya no es tan favorable, siguen su camino. Entonces ellos ocultaban sus templos. Así que ya cuando viene lo que es la conquista, no encontraron estos templos porque estaban soterrados. De haberlos encontrado, posiblemente ya no estuviéramos viendo estos templos. Lo hubieran destruido. Lo hubieran destruido y hubieran construido iglesias en su mayoría. Mencionas un punto bien importante, porque la mayoría de iglesias católicas, según la historia, están construidas donde estaban templos de las civilizaciones antiguas. Sí. Recordemos que el tema de lo que es la conquista, querían básicamente exterminar a todas estas civilizaciones, ¿verdad? Por el tema de una lengua diferente, podría ser parte del complot, ¿verdad? En ese momento de que al no saber qué estaban hablando ya podían hacer algo, pero sí, esto estaba soterrado. Actualmente contamos con 4 templos. Pregunta, Claro. una pregunta. Desde la base de la pirámide hasta arriba, ¿cuántos pies hay? ¿O cuántos metros? Hay 24 metros de altura. 24 metros. Sí, podemos observar que el templo tiene escalinata, que son estas gradas, columnas de forma decorativa, y en la cima vemos una especie de casita. Ese es un oratorio. El oratorio funcionaba para los rituales, para las ceremonias, pero para que también el gobernante hablara desde ahí, hablara a toda la civilización. Recordemos que estos templos, al igual que en México, al igual que en lo que es Guatemala, están diseñados para que tenga resonancia. Eso significa que se escucharía mucho más fuerte la voz, posiblemente hasta 8 veces más fuerte, el eco. Eso significa que esto no es una construcción al azar. Está Claro, no. diseñado. Estaba diseñada. Más adelante veremos el tema de los desagües, veremos los desniveles que hay, veremos cómo también estaba todo alineado, ¿verdad? No era como que sin querer lo habían hecho, sino que era todo a propósito, tenía todo un sentido. Eso es bien importante porque eso nos enseña que la civilización maya no eran simples pescadores, no eran simples cazadores y no eran simples agricultores. Claro, había personas entre ellos que se dedicaban al cultivo del alimento, pesca, caza, agricultura, pero también había otro sector que eran los encargados, vamos a decir, comparado con este tiempo, con la arquitectura, la ingeniería, que eran los que se encargaban del diseño. Como tú dices, el edificio tenía algo acústico, Claro. para que todos pudieran escuchar cuando ellos hablaban. Exactamente, es bien interesante porque uno dimensiona, ¿verdad? Que en ese momento no había tanta tecnología como la hay hoy, o libros, o qué sé yo, buscar en internet y ya, sino que me imagino que todos ellos lo fueron descubriendo a prueba y error, equivocándose, volviéndolo a hacer, y así sucesivamente. Pero tenían su conocimiento. Claro, y todo alineado al sol, la luna, los eclipses, la lluvia, ¿verdad? Ellos sabían cuándo iba a llover. Recordemos que ellos tienen muchos calendarios diferentes al de nosotros. De hecho, hace como 3 semanas se celebró el nuevo calendario maya. Hay civilizaciones en El Salvador todavía que vienen a ser parte de estas rituales, por así decirlo, ceremonias. Y es bien interesante, todavía siguen vivas nuestras raíces y nuestras costumbres, ¿verdad? Correcto. Acá en El Salvador tenemos lo que era el náhuatl, que hablábamos anteriormente. El náhuatl, hay muchas personas que son nahuablantes, quiere decir de que ya lo hablan, es su lengua natal. De nacimiento. De nacimiento. Y hay personas neohablantes, que son los que están aprendiendo la lengua. Lastimosamente, los nahuablantes poco a poco se están yendo, ¿verdad? Porque son señores ya de la tercera edad. Lastimosamente, están quedando pocos. Pero todavía está ahí un poco más o menos en la población que quiere seguir aprendiéndolo para que estas lenguas no mueran, ¿verdad? Ya que es parte de nosotros. Sí, recordemos que el nivel del suelo hace de mucho tiempo era mucho más bajo, ¿verdad? Actualmente andamos demasiado alto por lo que es la erosión del suelo,
desastres naturales, basura acumulada, y igual. Esto todavía se creen que hay unos metros más enterrados. ¿Cuánto más? Posiblemente se hablan los arqueólogos de unos 6 a 7 metros. 6, 7 metros. Estamos hablando de unos 25 pies, 30 pies más abajo. Lastimosamente, por el tema del presupuesto, ya se han utilizado radares, no se ha seguido excavando. Segundo, que no hay maquinaria adecuada para poder excavar sin riesgo a dañar lo que ya se encontró. Y también parte de lo que es los permisos, ¿verdad? Les hablaba que habían 4 templos actualmente. Templo principal maya, templo azteca, y en la entrada está el montículo 3 y el 4. Esto lo veremos más al final. Más al final. Hace mucho tiempo eran 6. El templo 5 estaba acá en la zona de lo que es el cementerio, y el templo 6 estaba en el pueblo. ¿Y qué pasó con el 5? Eso lastimosamente, estos dos, el 6 y el 5, los destruyen al no darle un valor significativo, al no saber qué eran, porque eran como montañitas, ¿verdad? Recordemos, como montículos, dejándonos actualmente con 4. Lo mismo pasó en Casablanca. Casablanca son 16 templos, actualmente quedaron 6, destruyen 10 al momento de la urbanización de Chachuapa. De hecho, si ustedes van allá, verán el templo principal que está a la mitad. Ahí pasa la carretera tal cual. Qué tristeza eso. Lastimosamente, era parte de nuestra ignorancia al no saber o no investigar más, ¿verdad? Sí. Ya entonces, por el tema de la urbanización, es que se han destruido muchas partes emblemáticas. Pero si se excavara en esta zona del cementerio, todavía se seguiría encontrando parte de la edificación. Y diríamos que en todo Chachuapa es muy característico con todos estos temas. Acá podemos ver partes restauradas y partes colapsadas. Y veremos también material original, ¿verdad? De cómo ellos construían. Recordemos que en el año 2001 El Salvador sufrió de un terremoto con mucha magnitud, que acabó con mucha población, dejó muchas partes afectadas. Tazumal no fue la excepción. Vemos acá la escalinata, las gradas que llegaban desde esta zona. ¿Son originales? Estas sí son originales, pero recubiertas con cemento concreto. Llegaban hasta acá. ¿Esta piedra toda es original? Esta piedra volcánica con argamasa. El argamasa es agua, cal, tierra y lodo, que es bien resistente. Hace mucho tiempo esto llegaba hasta arriba. Era un espejo de lo que estamos viendo acá. En el 2001 sufre el terremoto y que dejó muchas partes afectadas, y en el 2004 por intensas lluvias y por lo que son raíces de los árboles se fueron colapsando. Lo interesante es que solo cayó la restauración del cemento y el concreto. Acá podemos ver lo que es la piedra original volcánica y acá lo que es el cemento y el concreto. Esta es una etapa constructiva donde estamos viendo hasta lo que es la cima, pero en esa hay alrededor de unas 5 etapas. No que van exactamente hacia abajo. Nosotros hacemos la analogía de que los templos son como una cebolla. Nosotros sabemos, la cebolla tiene muchas capas. Lo mismo pasa con los templos, tienen muchas etapas. Alrededor de lo que son los templos hay 14. Solamente estábamos viendo hace rato 3. Todavía falta. Pregunta, ¿es cierto que cuando un rey terminaba su tiempo y comenzaba otro rey, era la costumbre construir templos sobre templos? Exactamente, estos van de forma escalonada, templos sobre templos. Entonces es real eso. La teoría habla de que cada 52 años había como que cambio, ¿verdad? Cambio, el nuevo gobernante podía decidir construir su templo encima del anterior, posiblemente por temas de superioridad, para limpiar como las malas vibras que había en ese momento y seguir construyendo. Recordemos que el objetivo era llegar lo más alto posible. Claro, acá pueden ver ustedes abajo parte de las gradas que todavía esto continúa. Todavía continúa. Se estima que unos 25... En este ya diríamos que es alrededor de 1,5 metros a 2 metros. 2 metros más. Sí, como recordemos que es actual que el anterior, acá podemos ver lo que son las escalinatas, son angostas, las que son las gradas, y eso es debido a que las civilizaciones eran pequeñas, medían 1,40, 1,50 metros, pero también por el pie pequeño. Pero también eran por temas religiosos, ya que al momento de bajar los templos no se les puede dar la espalda a los dioses. Se tenía que bajar de lado, por respeto. Okay. Y acá se les permite subir. Pueden hacerlo, pueden agarrarse el lazo, yo con gusto lo espero acá y podemos seguir. Ahí pueden tomar fotografías y lo que gusten. ¿Sabe? Cuando los toltecas construían y para poner a afianzar la piedra, ¿qué tipo de material utilizaban? Sí, piedra volcánica y lo que es parte de la argamasa. Sí, es bien resistente, de hecho. Ahí pueden ver. Y lo que la forma era apiladas, piedra sobre piedra. Una pregunta. Claro. Estas son las para hacer una comparación. Claro. ¿Sabes tú cuánto es la garantía
de vida que le dan al cemento que nosotros utilizamos como concreto, que llamamos concreto, que es el cemento Portland. ¿Tú sabes la garantía de vida que tiene? No, actualmente no. Son 50 años. 50 años. Sí. Más. Y este tipo de material tiene miles de años acá años, sí, y no ahí. se deteriora, porque la cal tiene propiedades y características que hacen la amalgama mucho más fuerte que el concreto. Entonces, en otras palabras, el concreto es un producto enteramente comercial. Claro, entre más rápido se gasta, mucho que mejor. Mucho que mejor. Para revenderlo. Correcto. Venderlo más, ¿verdad? Pero ya dato anotado ahí. Sí. Ya. En países desarrollados como Europa, Estados Unidos, porque ellos saben que la vida útil del concreto comienza a declinar después de 50 años. De 50 años. Ya tengo otro dato que explicar también ya después. Está interesante. Sí. Entonces, estamos aquí, este es el templo número Ese es el 2. número 2 y es enteramente de construcción tolteca. Sí, se cree que también pudo haber colaborado lo que eran mayas. No hay como un dato específico de si sí o no, ¿verdad? Pero allá podemos ver también parte de lo que es la forma escalonada. Si se fijan, bueno, creo que de esta zona se logra apreciar. Hay más gradas en la parte de la cima. No sé si luego del lazo se fijaron que habían como una especie de círculos. Esas son columnas que eran utilizadas posiblemente porque había un templo más, o también era utilizado como tal vez algún parte de una choza ceremonial. Así que nos da a entender que los templos eran mucho más elevados. Igual, en la parte de donde está como la montañita, el montículo, ahí todavía hay como más materiales que podía seguir más alto. Ahí pueden ver ustedes también el montículo que sobresale mucha piedra volcánica, dándonos a entender que es otra etapa constructiva. En esta zona está el bosque, actualmente lo utilizan como área de picnic. Más adelante veremos lo que es la parte del mapa, ¿verdad? Donde se ha hecho la investigación, dónde estaba exactamente. Y posiblemente ese era mucho más grande que este. El otro que sabía, no, diríamos que era más pequeño. Más pequeño. Más como un montículo. Ok. Entonces, de todos los templos en el área de Tazumal o Chalchuapa, el templo Tazumal es el más grande. Hay uno todavía en una finca llamada Finca San Antonio. Finca San Antonio. San Antonio, sí, está acá en Chalchuapa. Ok. Ese es otro templo, se cree que es un poco más grande, tal vez 1 metro o medio metro más que el templo principal, pero el otro no está restaurado. ¿Y está bajo tierra? Está soterrado, no, se ve el montículo, incluso pero pueden ir a visitarlo, pero es como de una familia privada. Tienen que buscar como si va a estar abierto y así, ¿verdad? Para hacer la reservación. Pero es todavía un poquito más grande y es redondo. ¿Y el gobierno puede recuperar eso por ser un patrimonio? Diríamos que actualmente creo que no. Ya no hay alguna ley que permite quitarles las tierras a las personas. Posiblemente venderlas o donarlas. Así que por eso ese templo está como parte de lo que es privado. Y recordemos que acá en El Salvador hay parques arqueológicos y sitios arqueológicos. Parques son los que están abiertos al público, los que cuentan con acceso de luz, agua, vigilancia, parqueo, qué sé yo, están abiertos con museo, se paga por entrar, y los sitios arqueológicos son los que no tienen todos estos accesos. Pero están identificados como parte de la civilización maya. Exactamente. Entonces está Casablanca, Tazumal, Joya Serén, Cihuatán y San Andrés. Joya Serén declarado Patrimonio de la Humanidad, por cierto. Tazumal declarado Patrimonio Nacional. Y los sitios arqueológicos hay alrededor de 655 registrados hasta el momento en todo El Salvador. En todo El Salvador. Ahí podemos dimensionar. No sé exactamente qué días abren, a veces varía, ¿verdad? Lo que es el horario, pero al buscarlo y ustedes llaman, ahí está el número, ahí les van a atender. Listo. Claro. Acá podemos ver lo que es... Toda esa información, Oscar, nos va a ayudar. Claro. Interesante. Sí, dame un segundito. Claro. Oscar, viendo desde aquí, pareciera ser que este fue un campo de pelota. Exactamente, eso iba a decirle. Sí, este es el posible cancha de juego de pelota. Posible porque no han sido encontrados hasta el momento lo que son los aros, parte de la pelota, ¿verdad? Pero se creían que estaban a los costados. Acá, bien interesante, no sé si han escuchado hablar de lo que es el juego de pelota. Eran 6 guerreros contra 6 guerreros, lo que cuenta la historia, ¿verdad? Y también había un líder, así que eran como que 7 contra 7. El objetivo era meter una pelota de hule con la cadera, o con lo que era el codo, con el hombro, con la rodilla, pero sin utilizar manos ni pies. Esta pelota es extraída de un árbol llamado árbol o palo de hule. Es largo, es delgado, pero es grande. Se hace una cortadura profunda y saca lo que es un líquido. Ese líquido se llama savia.
Similar al caucho, se va recreando la pelota podía pesar al menos lo que eran 3 kilos, o sea, una pelota pesada, pero que rebotaba mucho. Era rebotona. Era rebotona. Entonces el objetivo era pasarse estos 6 compañeros al líder, la pelota, y el líder podía meterla a lo que eran los aros. Hay una teoría que nos dice que el que perdía era sacrificado, la otra teoría el que ganaba. En lo que es Mesoamérica se maneja la información que el que ganaba el juego de pelota era sacrificado, y ahora podemos dimensionar como que ilógico ganar si me van a matar. ¿Qué mérito? Pero recordemos que para ellos era un honor, ¿verdad? Un privilegio entregar el alma a los dioses, que hablábamos anteriormente, que tienen muchos. Y también la historia cuenta de que el perdedor, el líder, solo mataban al que ganaba, pero líder, no a todo el grupo. El perdedor era el encargado de sacrificar al ganador. Entonces ahora podemos ver como que ilógico. ¿Y qué pasa con el perdedor? El perdedor era desterrado como del asentamiento, como que ese no era tan factible para los dioses, así que nunca más bienvenido exactamente a la villa. Así que el ganador era el que se iba con los dioses y el que posiblemente tenía la vida eterna, ¿verdad? En el tema de lo que es la religión para ellos. También acá vemos lo que son... Muy interesante ese dato, muy interesante. Sí, es muy interesante. En lo que es Cihuatán, ahí están más visibles las canchas del juego de pelota. Cihuatán. Cihuatán está en Aguilares. Antes de venir acá lo buscamos. ¿Sí? Y era como hacer un triángulo, pero no sé si el tiempo nos va a dar. Ah, sí, se cierran a las 4 todos los parques arqueológicos, de 9 a 4, de martes a domingo. Aquí todavía quiere decir que hay gradas. Acá sí hay otra etapa constructiva, posiblemente tal vez no gradas, pero sí parte de la edificación. Acá vemos los desniveles. Esto era para el tema de las salidas de agua, para que no se estancara y se fuera deteriorando. Va a buscar una salida, va a entrar en un desagüe que está en la parte de acá. Ahí hay y uno. va a salir en la parte de allá que vemos. Eso es parte de Parte del diseño original maya. Sí, parte de la ingeniería que ya tenían y todavía siguen funcionando. Ahí podemos ver el tema de lo que era la ingeniería en ese momento, que estaba bien avanzada y sin tanta tecnología. Nuevamente no eran solamente pescadores. No solo pescadores. No solo cazadores y no solo agricultores. Es decir, que dentro de la sociedad habían diferentes niveles de conocimiento. Sí, había mucho conocimiento. Tenían tecnología, aunque no tenían la herramienta que hoy tenemos. El tema de la obsidiana, no sé si conocen la obsidiana, el vidrio volcánico, acá se encuentra todavía, en las partes de donde es el lugar boscoso. La obsidiana, el vidrio volcánico que se forma cuando la lava se cristaliza, además de ser solo un simple vidrio, era utilizado como herramienta de corte para el tema de la pesca, cuchillos tallados, puntas de flecha, navajas prismáticas para poder ver a través de ella eclipses sin dañar la vista, para sacar venenos de serpiente, para lo que era también el problema de carnosidad en el ojo. La obsidiana con cristal era pulverizada y eso hacía que se raspara la carnosidad. ¿Cómo lo descubrieron? Lo que hablamos, a prueba y error, me imagino. Igual que ahora. Muchas personas quedaron ciegas, pero era parte, ¿verdad? Era parte de sus... Bueno, de hecho la tecnología que tenemos hoy es igual. Igual. Y muchas de las cosas que utilizamos fueron descubiertas por accidente. Por accidente. Y de igual, pues es un proceso a través del tiempo. Sí. No sé si se fijaron que desde allá había como una reducción de lo que era la cancha. Que se miraba grueso y se miraba más reducido. Ya desde acá pueden observar ustedes que está simétrico. Así que esa es una ilusión óptica. De donde vienen los compañeros, desde ahí se logra apreciar... Como que aquí reduce. Como que se va reduciendo, ancho y se va reduciendo. De hecho, en el museo podrán ver la fotografía aérea y ahí se mira que está reducido también en la foto. Pero desde acá, desde este ángulo, se aprecia más simétrico. Sí, las dimensiones son similares o las mismas. Sí. Es asimétrico. Hablamos siempre que Tazumal es como un rompecabezas. Hay muchas partes que como que no tienen sentido, que conectan. El muro de acá, vemos que llegaba hasta la esquina, llegando hasta la otra zona. Esto es una plataforma artificial que se fue creando con el paso del tiempo, ¿verdad? Con lo que es la erupción volcánica, los desastres. Y hay mucho material todavía de piedra volcánica. Allá veremos un templo que está construido a un costado. Esa es la ventana arqueológica. Y ahí el material es original. 100%, ese no ha sido manipulado. Se restauró creo que en una zona mínima con ladrillo, pero ya lo demás sí es original. Y veremos el nivel del suelo que posiblemente era en ese tiempo, que creo que todavía podría seguir un poco más. Allá en Casablanca está otra ventana arqueológica, ahí se dimensionan más lo que son los niveles del suelo, incluso hasta con color diferente de cada tierra, hasta la TBJ, la Tierra Blanca Joven. ¿Y eso viene a consecuencia de las erupciones volcánicas, las diferentes capas que han sido depositadas? Exactamente, parte de las erupciones y los desastres naturales, y la erosión. Que tengo entendido que cada año subimos 1 milímetro de tierra. ¿1 milímetro? Sí, creo que sí. Esta es la parte que tú dices que es el templo. Sí, este es otro templo.
parte de lo que es la ventana arqueológica, ¿verdad? Esta tiene 3 etapas constructivas, Un está momento. cubierta con piedra volcánica, con lo que es adobe, hasta el color cambia y el nivel del suelo mucho más bajo. Lo interesante es que podemos dimensionar los colores, ¿verdad? De la sierra, parte de todas estas zonas. Y también que era otro templo que a lo mejor ya no tiene tanto sentido, pero acá vemos una imagen hipotética de un arqueólogo que recreó, donde nos muestra más o menos cómo pudo haber sido. ¿Dónde estamos nosotros aquí? Actualmente estamos en la parte de acá. En la figura esta, ¿dónde sería? Sí. Creo que tendríamos que ser en esta zona de acá. Okay. Sí, acá no le vemos como que tanto sentido y esta ventana es lo que más cuesta comprender porque hay muchas partes que faltan. Parte de lo que son los saqueos también que se han llevado. Sí, lo que mencionabas al principio. Se nota, como tú mencionaste, la diferencia del color. Este es original, ¿verdad? Sí. Este es un color, pudiéramos decir, más beige y este es un color más gris, oscuro. Posiblemente es porque aquí tenemos el material original. Sí, parte de lo que es el adobe y la piedra volcánica. Sí. Y aquí se puede ver el adobe en este sector aquí del centro. Y déjame decirte que yo tenía la percepción, la idea, de que el uso del adobe había sido traído por los españoles. Pero no, o sea que ya era un material de uso Sí. de los mayas. Igual todas esas casas que están ahí de adobe. Sí, el adobe viene ya de Sí. allá ven, no sé si ven los agujeros. Esos son nidos de torobos de nuestra ave nacional, ¿verdad? Recordemos que ellos hacen los nidos en lugares boscosos. No es el tiempo de apogeo, pero cuando ya lo es, acá pasa lleno de torobos. En la zona de acá, ellos hacen los lugares así para resguardarse. Ahí viven ellos. Sí, al igual que lo que son los guardarrancos de Nicaragua, ¿verdad? Que creo que son de la misma variedad, son muy parecidos. También hacen en lugares boscosos. De esa grada hacia abajo, ¿sigue todavía los cimientos? Yo diría que sí, porque en Casablanca es un poco más abajo, dándonos a entender que el nivel del suelo era todavía más, podría seguir un poco más y también más elevado. Tal vez unos metros más, sí. Posiblemente. Sí, tal vez unos 2 a 3 tal vez. Hay un libro bien interesante que explican bien a detalle lo que es parte de la ventana arqueológica. Ahí se comprende bastante. Pero sí, algunas partes sí están restauradas con lo que es cemento. Creo que en la otra zona allá, atrás del muro. Sí. Voy a grabar este lado. Claro. Y tienen orificios de drenaje también acá. También. Ahí se puede ver. Hace mucho tiempo se dejaba subir acá, bajar acá y también subir al templo principal. Ya decidieron que ya no porque la misma población lo iba deteriorando. Correcto. Usaban para manchar, para baño, entre Sí. otras. Así que decidieron mejor que Cerrar mejor. Pregunta. Yo sé que los salvadoreños conocemos la civilización maya, pero una pregunta en general. ¿Qué tan orgullosos nos sentimos de la civilización maya? Actualmente diríamos que muy pocas personas se sentirían orgullosos, porque cuando hablan, ¿verdad?, de personas que hacían estos rituales o así, ya los conocen como indios, qué sé yo, pero en realidad tendríamos que estar orgullosos porque es parte de nuestra... Bueno, porque lo relacionan más con la relación que con la vida cotidiana de las con la vida personas. cotidiana. Por ejemplo, estos templos no se han encontrado como alrededor de cómo es que vivían, pero en Joya Serén sí. Ahí se explica. En Serén. En Joya Serén. Ahí, Correcto. Acá prácticamente en Joya Serén es igual que esto, como ventanas arqueológicas. No es que hayan construido de forma subterránea, sino que era a nivel de suelo, pero ahí hay casas, lo que son los temazcales, que actualmente lo conocemos como saunas, ¿verdad? Para el tema de la meditación. Hay cómo se cultivaba, entre otros. Allá sí se menciona cómo es que vivían. Porque en toda civilización existe la religión, existe la política y existe la vida cotidiana. Y actualmente es lo mismo. Pero si todas las personas relacionamos a los mayas solo con los sacrificios, hacemos a un lado la vida cotidiana de ellos. Y sí, y lo que es el sacrificio acá en Tazumal hasta el momento no ha sido parte del sacrificio humano. Aquí en Tazumal. En Tazumal. Posiblemente en Casablanca sí. Allá se encontraron alrededor de 26 cráneos en diferentes posiciones de entierro, más de 33 cuerpos también. Acá en Tazumal se encontraron alrededor de 52, a lo que era toda esta zona, pero no habían signos de decapitación o de abertura del pecho. Se encontraron animales, que en este caso eran de aves, que posiblemente fueron dadas en sacrificio. Tiene más sentido en Casablanca porque es un lugar de peregrinación y de entierros. Sí. Pero Tazumal, comercial y religioso. Sí, pero de hecho, pues estamos en el 2025, pero igual en toda sociedad
Actualmente hay personas muy religiosas Sí. y hay personas que son muy laboriosas. Todo depende con quién relacionemos la civilización, ¿verdad? Hay personas que son honestas y hay personas deshonestas. Todo depende con quién relacionamos. Por decir, los salvadoreños, ¿cómo seremos? Bueno, depende con quién relacionamos en nuestra mente para dar una respuesta. ¿Correcto? Sí, muy interesante. Sí, muy interesante. Muy interesante, Oscar, muy interesante todo este diálogo y todo lo que tú nos estás explicando. ¿Dónde más? Vamos a seguir Sigamos. con el templo menor. Acá tenemos lo que es el templo menor. Este es el templo menor. ¿Número? Sí, este diríamos lo asocian no como tal número, sino que como un adherido, como un añadido. Lo interesante de acá es que es como una especie de lo que era como un teatro, como un anfiteatro. La estructura que era mucho más alta se unía con el lado izquierdo, llegando hasta la otra zona. Luego del lazo vemos como una especie de plataforma, como un sí. oratorio. Lo interesante de acá es que se encontró lo que es un cráneo con deformaciones, que se lo atribuyen a un gobernante. Recordemos que los gobernantes adrede hacían estas deformaciones craneales. ¿Cómo lo hacían? Utilizaban lo que es una especie de tablilla acá, una especie en la nuca y se lo ataban con un vendaje. Con el tiempo ese cráneo se va alargando. El objetivo de esto era ser diferentes al resto, temas de poder, y también era parecerse a lo que ellos consideran muy sagrado, la mazorca, el maíz. Acá vemos parte de la cabeza como dimensionando lo que era una mazorca. También en toda esta zona de lo que es Casablanca se encontraron dentaduras decoradas, no con piedras preciosas como oro, pero sí jade, lo que hablábamos anteriormente. Chachopa, entonces eran odontólogos. Ya eran odontólogos. Ya. Hay una herramienta llamada herramienta rústica en forma de cruz. Se coloca la punta en el diente y se comienza a girar. No es una perforación completa, sino que es una incrustación. Ahora dimensionamos qué dolor han de haber sentido, pues no había anestesia. Pero recordemos, civilizaciones muy territoriales saben lo que cultivan. Alucinógenos posiblemente ya eran utilizados. Ustedes verán en el museo una piedra tallada en forma de hongo, alucinógeno. Posiblemente la florifundia, que acá tenemos. Muy común. Muy común en todos lados. Y muchas personas no están como tan enteradas de qué produce esto, pero es un alucinógeno incluso más fuerte que la marihuana. Posiblemente lo utilizaban para el tema de lo que es la dentadura. El dolor. Sí, para el dolor. Sí. Así que imagino que en algún otro mundo han de haber andado. La deformación del cráneo comenzaba desde que eran niños, me imagino, o... En teoría sí, era mejor hacerlo desde esta edad, ¿verdad? Porque era más moldeable el cráneo. E igual, personas que nacían con deformaciones se los atribuían que eran algo superior. Porque el tema de las deformaciones para ellos era belleza, ¿verdad? Algo era diferente. Un privilegio. Un privilegio, sí. Interesante. Allá está el volcán Chingo. Ese es el volcán Chingo, ¿eh? A 40 minutos de lo que es la frontera de Guatemala. Ese volcán divide lo que es parte de El Salvador y Guatemala y ambos compartimos cerca. Alrededor de aquí de Chalchuapa, ¿dónde están las minas de jade dentro de El Salvador? Diríamos que jade tal cual minas no se ha encontrado, sino que acá no lo extraían tal cual, sino que acá lo trabajaban. En su mayoría, en lo que es la historia, habla de que venía de Guatemala, posiblemente también de Asia. En Guatemala diríamos que sí están las minas de jade. Allá sí se extraen. ¿En qué región? No me recuerdo exactamente cómo que se llama esta región, pero... Listo. Está bien, está bien. Ya vamos a recordarnos. Sí. Entonces tenemos el templo número... Este es el templo principal. 1. Sí, el templo principal maya, el templo tolteca. Tolteca el número 2. Es lo que es el templo menor. Y más en la entrada tenemos el templo 3 y 4. 3 y 4. El templo 5 en lo que es el cementerio y el templo 6 estaba acá abajo. Abajo de lo que era... ¿Dónde era el templo 6? ¿Dónde está la ciudad? Acá, en esta calle de acá. Vemos acá. Ahí. Sí, a la izquierda. Allá lo veremos en lo que es en el museo. Lo que es entonces quiere decir que esas fundaciones del templo están debajo de esas casas. Prácticamente sí. Sí, ahí fue donde ya se destruye para construir lo que son casas o carreteras. Y desde abajo vamos a dimensionar más qué imponentes son los templos y también parte de las conexiones que ya no son como tan vistas.
conexiones. Por ejemplo, el muro de acá, vemos que conectaba con la otra zona, con el lado izquierdo. La grada del lado izquierdo con la parte del lado derecho. Y esto todavía se cree que eran mucho más bajas. Vemos parte de lo que es tolteca, piedra volcánica, pero también vemos que estos escalones eran posiblemente como frontal para poder subir. Y acá vemos que son más altos, ¿verdad? Igual en la parte de atrás que veíamos eran demasiado altos, no era como para subir. Más que todo era porque posiblemente eran utilizados para la salida de agua, parte de los desniveles. Casi que en la mayoría de templos mayas, dentro de El Salvador y fuera de El Salvador, las gradas son bien inclinadas. ¿Tiene eso alguna explicación, una simbología? Pues hasta el momento creo que no he investigado tan a detalle si la tiene. Normalmente eran empinadas por el tema de lo que eran pequeñas, ¿verdad? Al ser un poco pequeñas, esto nos da la sensación que son más inclinadas. Pero era porque las civilizaciones eran más pequeñas, el pie más pequeño. Igual, acá todavía se ven gruesas porque tiene recubierta de cemento y concreto. Así que me imagino que en la época que las construyeron eran mucho más angostas todavía. Y el tema de la resistencia que también tenían porque eran más empinadas todavía. Entonces, todo este revestimiento ya no es el original, es concreto. Es cemento y concreto, sí, pero podemos ver piedra volcánica ya. Sí. Esto prácticamente estaba en ruinas cuando ya lo encontraron, ¿verdad? Soterrado como en ruinas y fue ahí ya dándole lo que son los diseños que se creían que eran en ese momento. El material que vimos en la ventana del tiempo allá, sí, ese sí es el material original. Lo que era el adobe y la piedra volcánica. Sí. Sí, me imagino que si hubiesen construido. De hecho, el arqueólogo se vio criticado por haber utilizado cemento y concreto, ya que no era un material adecuado, pero eran los recursos que tenía en ese momento. Bueno, me imagino que lo hizo para proteger. Claro, para proteger. O sea, no haberlo hecho, posiblemente estuviera en ruinas. Se hubiera destruido todo. O sea, no fue lo correcto, pero fue lo más conveniente en ese momento, sí, digámoslo así. Ajá, exactamente, era lo que estaba en ese momento para poder seguir más o menos viendo o dimensionando cómo que eran estos templos. Sí. Pero sí, falta todavía un 70% de excavación. 70% bajo tierra y... Sí, en toda parte del alrededor. ¿Qué tan extenso sería todo este terreno si tuviéramos todo la... Diríamos que todo Chalchuapa. Hay todo alrededor Chalchuapa. de 11 asentamientos. Porque acá 11. Es lo que es Nuevo Tazumal. Esta es una colonia que está enfrente, pero ahí se han encontrado templos. Montículos, no tan templos tan grandes, pero todavía se han encontrado. Tenemos la Laguna Seca, tenemos Pampe, tenemos la Victoria, donde fue encontrada esta piedra que veremos. Tenemos lo que es también Peñate, tenemos Casablanca, el Trapiche, tenemos Nuevo Tazumal. Hay alrededor de 11. 11 asentamientos. 11 asentamientos, sí. Entonces, esta piedra es de origen... Olmeca. Olmeca. Olmeca, que estuvo en la zona de lo que es Chalchuapa, no exactamente acá. Ellos grababan en piedra. Esta piedra, pueden observar, piedra volcánica, tiene petrograbados y son gobernantes. Comenzando el primer gobernante de forma como sentada, mirando hacia un costado, su brazo extendido y el cetro. Recordemos que el cetro era como este bastón que era bien característico de los gobernantes. Repito, ¿verdad? Olmeca. Olmeca. Entonces sí, esa era la civilización tolteca. Y los olmecas son mucho más antiguos. Sí, Olmeca es la primera civilización, del 200, data del 200 al 600 después de Cristo. Acá vemos el segundo tallado de una persona que va caminando, parte de su vestimenta, el cetro siempre en el brazo, como un sombrero, da referencia a gobernantes. Habría que ponerle luz de lado para... Sí. De hecho, en la fotografía sale mejor. Distinguir el relieve. Sí, está en bajo, acá pueden ver el cetro. Este sufrió un desgaste, posiblemente por la lluvia, por el sol en la parte de arriba, pero todavía se aprecia lo que es la vestimenta, parte del taparrabo también. Sí, el taparrabo se ve ahí, las piernas, las dos piernas, el taparrabo. Y el más visible se encuentra acá. Acá pueden observar ustedes parte de la capa, parte del taparrabo. Como que lleva algo atrás. El cetro, y es como una hacha, parte de las herramientas. Ustedes verán una hacha que se encontró acá en Tazumal que tiene tallada el guajolote. Ahí pueden ver ustedes parte del pecho, posiblemente un collar, en la oreja posiblemente un pendiente, y da referencia que son gobernantes. Para hacer estos tallados, habla la historia que posiblemente pudieron haber utilizado piedras muy filosas, de ir desgastándolas, y también a base de una pita, de ir desgastando la piedra, colocándole posiblemente arena o cal, y también para que vaya quedando con este relieve. Pregunta. Dentro de El Salvador, dentro de todos los sitios arqueológicos, ¿han encontrado escritura maya? Se han encontrado, por ejemplo, en estelas lisas. De hecho, no tal cual como una escritura, sino que algunos grabados.
En este caso, acá se encontró lo que es una estela lisa que tiene a un dios. En este caso, el dios de la lluvia, Tlaloc. Lastimosamente ya no se encuentra acá en el Museo de Tazumán, solo la fotografía está en el Museo David J. Guzmán. David J. Guzmán. Mide 2,60 metros de altura aproximadamente y tiene bien característico lo que es el rostro y el jaguar. El jaguar es parte de la fauna prehispánica. Es una estela. Sí, una estela lisa. Se han encontrado los discos del jaguar, también bien representativo en lo que es Cara Sucia Sonsonate, que de hecho ya estaba dibujada en el muro que está allá, pero también está también en la zona de lo que es el Museo de David J. ¿En la estela se pueden distinguir bien los glifos de la escritura maya? No, en la parte de acá no, esta solo tiene lo que es el dios, pero tenemos una que está en Casablanca. Ahí se logran apreciar glifos, pero no como que tan a detalle, porque ya está perdiendo parte, y es bien antiguo. Bien. Tú sabes de que nuestro país está dentro de la región occidental, de los países que se llaman países occidentales, pero en la matemática, en los números, la matemática que nosotros utilizamos viene del área de Mesopotamia, creo, de la sección o la región de Irán, Irak, Afganistán, de donde viene el álgebra que nosotros utilizamos. Y en esa civilización utilizaban el cero. Pero también se sabe, creo, y ahí es donde quiero ir mi pregunta, que la civilización maya ya utilizaba el cero. ¿Qué información tienes de eso? Pues casi del tema de los números sí no sabría tanta mucho. información, no mucho, no. Sí, pero vamos a investigar más al respecto también. Hace miles de años sí existieron jaguares acá en Chachuapa, actualmente están extintos en todo el país y esta se encontró en lo que es el asentamiento del Trapiche. En el Trapiche. En el Trapiche, que les decía que fue el segundo asentamiento. Está como unos 15 minutos de acá aproximadamente y tiene lo que es el rostro del jaguar en modo de ataque. Ojos, nariz y boca abierta. Sí, está la boca aquí, la nariz en el centro. Se parece mucho al disco del jaguar que se encontró en Cara Sucia, solamente que este era un altar. ¿Para qué era utilizado? Así como lo vemos en la cédula informativa. Posiblemente para el descanso, posiblemente para la meditación, para conectarse, ¿verdad?, con estos dioses, así como lo que es en Joya Serén que utilizaban los temazcales. Posiblemente parte del rezo también. Sí. Oscar, ha sido de gran ayuda haberte encontrado. No, ustedes también aquí aprendiendo. Y te felicito por todas las explicaciones que nos has dado. Es muy, muy interesante llevarnos todo este conocimiento. Claro, con gusto, esa idea. Y gracias por el permiso que me diste de grabar, Claro. porque después de unos minutos comienza todo a disiparse. Sí, claro. Y en cambio así queda todo grabado Sí. y podemos cuidar toda esta información. Muy agradecidos, Oscar. Con gusto, gracias a ustedes. Gracias a ustedes por sí. llevar, prestando atención, ¿verdad? Y también por ir bien interesados. Sí. Igual, en todo el parque hay cédulas informativas para que ustedes se lleven más información todavía al respecto. Sí. Qué interesante.